A continuación vamos a hablar de los indígenas muiscas al nivel de Cundinamarca. Su historia comienza en el siglo XVI, momento en que los conquistadores llegaron a la zona. Los indígenas de Cota vivían en Bogotá, una de las 4 confederaciones que estructuraban la organización política territorial muisca. Sus habitantes cultivaban maíz y turmes, y practicaban la cacería de venado. Estas actividades se complementaban con la confección de textiles. Su organización social tradicional se regía por un patrón de residencia matrilocal. Practicaban la endogamia y matrilinealidad. En principio, los conquistadores sujetaron los cacicazgos muisca al sistema de encomienda y posteriormente, a finales del siglo XVI, al de los resguardos. El resguardo de Cota fue disuelto en 1841 y reconstituido nuevamente en 1876 por medio de la compra de las tierras. Hoy en día, la mayor parte de la población muisca se concentra en el municipio de Cota, cuyo resguardo, denominado con el mismo nombre, fue disuelto por el INCORA en el año 2001. Hoy, se encuentran asentamientos dispersos de poblaciones a lo largo del territorio que reclaman su condición étnica. Muchos de los elementos culturales de tradición muisca se conservan en las comunidades campesinas de Boyacá y Cundinamarca. La cultura muisca, después de la conquista, se sumergió en el proceso de formación colonial de la sociedad blanca colombiana. Los cacicazgos, antes de su desaparición, se transformaron en resguardos, pero estos conservaron algunos rasgos de su organización ancestral, ante la imposibilidad de romper totalmente sus relaciones sociales tradicionales sin producir la extinción física y cultural de la población. El caso del resguardo de Cota permite comprender la dinámica etnohistórica subyacente en su supervivencia e ilustrar el proceso de transformación vivido por la población indígena de la región. La cultura muisca, después de la conquista, se sumergió en el proceso de formación colonial de la sociedad blanca colombiana. Los cacicazgos, antes de su desaparición, se transformaron en resguardos, pero estos conservaron algunos rasgos de su organización ancestral, ante la imposibilidad de romper totalmente sus relaciones sociales tradicionales sin producir la extinción física y cultural de la población. El caso del resguardo de Cota permite comprender la dinámica etnohistórica subyacente en su supervivencia e ilustrar el proceso de transformación vivido por la población indígena de la región. Desafortunadamente, el pueblo muisca experimentó un fuerte proceso de aculturación, reflejado en la pérdida de aspectos formales de la cultura. La industria textil muisca trabajaba con una gran diversidad de fibras, principalmente el algodón y el fique. Según la tradición chibcha, el dios civilizador Bochica le enseñó a sus predicadores cómo hilar y tejer las fibras. Cada familia tenía en su hogar un telar, un uso, y fibras para tejer sus propias telas. Según algunos colonizadores, los indígenas usaban prendas de colores diferentes en diferentes ocasiones especiales. El vestido consistía en una especie de túnica y una manta atada por las puntas en el hombro, fabricadas con telas gruesas de algodón, adornadas con rayas de colores. Los personajes principales vestían mantos más finos de distintos colores. Las telas eran estampadas con tintas de origen vegetal y mineral, utilizaban rodillos y sellos hechos en cerámica. No utilizaban calzado. Se pintaban el cuerpo con achiote, además utilizaban en la cabeza plumas vistosas de aves. También usaron brazaletes, collares, narigueras y pectorales bellamente fabricados en oro. Hacia los años 1500 la economía estaba basada en la agricultura, la explotación de sal y esmeraldas y la producción de hojas de coca, cerámica y orfebrería. Estos productos se intercambiaban o eran acumulados por los caciques para sostener a la gente en épocas de crisis. Los pueblos agrícolas calculaban la época de siembras y cosechas mediante la observación del movimiento de los astros. En la región se construyeron alineamientos y círculos de columnas y de bloques de piedra que sirvieron como observatorios astronómicos. Los orfebres fundieron piezas idénticas en oro y cobre, mediante el uso de matrices de piedra que permitían hacer los modelos de cera en serie. El algodón y el fique eran hilados con usos impulsados por volantes de piedra grabados, y con los hilos se fabricaban mantas, gorros, diademas, mochilas y redes. Estos eran tejidos y decorados con pintura. En telares de madera se tejieron gran cantidad de mantas grandes y pequeñas, sencillas y pintadas, burdas y finas. Su valor era tal que se usaron para regalar a los caciques y para envolver los cuerpos momificados de los difuntos importantes. La lengua muisca pertenece a la familia lingüística chibcha. Se ha comprobado que los habitantes de la parte central del país a la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI compartían una serie de características de lengua
vivienda, vestido y forma de organización, por lo que tradicionalmente se le ha agrupado bajo la denominación de muiscas, pero muchas investigaciones y evidencias históricas tienden a determinar que no constituían una comunidad homogénea, es decir, que en la lengua existían variantes dialectales importantes que también podían corresponder a variaciones dentro de su organización política. Un total nacional de 14,051 indígenas muisca, 5,713 de ellos habitan en la ciudad de Bogotá, seguido de los municipios de Cota y Chía con 2,410 y 1,843 personas respectivamente, y en los contextos urbanos, encontramos 10,243 indígenas muiscas. Ello implica afirmar que viven un proceso de urbanización dadas las condiciones históricas de las migraciones urbanas del campo a la ciudad. En la década de 1980 se experimentan múltiples cambios en el accionar político y social del país, lo que motiva en las organizaciones indígenas urbanas a una lucha por la reivindicación de sus derechos. Un total nacional de 14,051 indígenas muisca, 5,713 de ellos habitan en la ciudad de Bogotá, seguido de los municipios de Cota y Chía con 2,410 y 1,843 personas respectivamente, y en los contextos urbanos, encontramos 10,243 indígenas muiscas. Ello implica afirmar que viven un proceso de urbanización dadas las condiciones históricas de las migraciones urbanas del campo a la ciudad. En la década de 1980 se experimentan múltiples cambios en el accionar político y social del país, lo que motiva en las organizaciones indígenas urbanas a una lucha por la reivindicación de sus derechos. Se localizan en los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Ganchacipá y Ubaté, en la región andina central de la Cordillera Oriental. Considerando que su mayor población está en la ciudad de Bogotá, estos se encuentran en los barrios de Suba, Bosa y Engativá.